tal amigos? Bienvenidos sean a un nuevo video de Tutoriales Herberín. Hoy vamos a hablar de Gabriela Roel, pero vamos a hablar de verdad, sin filtros, sin maquillaje y sin esa versión tibiecita que a veces le ponen a las biografías para que nadie se incomode. Porque la vida de esta mujer tiene más drama, más carácter, más heridas, más pasión, más escenas de terror y más escándalos escabrosos que muchas telenovelas de horario estelar. Gabriela Roel no es una actriz de porcelana, es una mujer hecha de golpes, rebeldía, fuego y cicatrices. Una chihuahuense de carácter bravo que sobrevivió a una infancia marcada por el miedo, a experiencias que la pudieron romper, a una familia conservadora que no siempre supo escucharla, a directores autoritarios, romances intensos, sets peligrosos, maternidad dolorosa, acusaciones tremendas y una carrera donde muchas veces tuvo que defenderse con uñas, dientes y voz fuerte. Bueno, Delicias, un pueblo, una ciudad que cuando mi padre llegó ahí todavía era un campamento. Pero antes de entrar en materia, quitémonos una gran duda de encima. Gabriela Roel no tiene ningún parentesco con la fallecida actriz Adriana Roel. Comparten el apellido artístico, sí, pero vienen de familias completamente distintas. Adriana hizo su propia historia en el teatro, el cine y la televisión. Gabriela, en cambio, construyó la suya desde otro lugar, desde la rebeldía, el coraje y una vida que parece escrita por alguien que no le tuvo miedo al exceso. Porque en la historia de Gabriela Roel hay de todo. Hay una infancia casi encerrada bajo llave por una madre sobreprotectora. Hay secretos durísimos que nadie quiso creer al principio. Hay una adolescencia marcada por el miedo a los hombres, al grado de vestirse con ropa masculina para pasar desapercibida. Hay una joven que se fue de su casa para escapar del destino que otros querían imponerle. Hay un matrimonio que terminó en divorcio y hasta una pelea absurda por un exprimidor de jugos. Y eso apenas es el principio. Después vino el cine, los desnudos artísticos, la furia de una madre que no soportó verla sin ropa en pantalla, los rodajes incómodos, las películas de las que ella misma renegó, los directores que intentaron quebrarla, y una Gabriela que aprendió a contestar de frente cuando alguien quería gritarle, humillarla o tratarla como muñeca de producción. Después, cuando nos fuimos a vivir a Chihuahua, empecé a tomar más en serio las clases de danza. También está la Gabriela que llegó a Hollywood, trabajó con Gregory Peck y Jane Fonda, y según se ha contado, terminó recortada porque su juventud y belleza incomodaban demasiado. La Gabriela que vivió amores intensos, celos enfermizos, relaciones tormentosas y una historia de amor tan extraña como poderosa con Hernán Vera, ese hombre al que llamaban La Bestia, mientras ella parecía la bella de una película imposible. Pero esta historia también tiene momentos de verdadero terror. Un set con Andrés García donde, según los relatos, las armas reales aparecían como si fueran parte del libreto. Un parto caótico en medio del tráfico y médicos distraídos por un clásico de fútbol. Una hija atropellada que estuvo a punto de perder una pierna. Y años después, uno de los escándalos más fuertes de su carrera, las acusaciones de Manuel Paulín, quien la señaló públicamente por celos, amenazas, vetos y hasta una denuncia penal gravísima que nunca terminó procesándola ante la justicia. Así que prepárense, porque Gabriela Roel no es una historia tranquila, es una vida de película, pero de esas películas donde hay llanto, furia, deseo, violencia, amor, rabia, supervivencia y una protagonista que nunca se dejó domesticar por nadie. Porque Gabriela Roel pudo haber nacido en una familia conservadora, pero terminó convirtiéndose en una mujer indomable. Y ahora sí, sin más preámbulo, vámonos a lo que te truje, Chencha. Y montamos una obra de teatro en tercero y secundaria. Y amigos, para entender a la Gabriela Roel, fuerte, bronca, directa y sin miedo, que muchos conocen hoy, hay que regresar a sus orígenes. Porque una mujer no se vuelve indomable de la nada. Muchas veces la vida la obliga, la empuja, la golpea, la arrincona hasta que aprende que, si no levanta la voz, nadie la va a defender. Gabriela Guadalupe Reyes Roel nació el 13 de diciembre de 1959 en Delicias, Chihuahua. En pleno 2026 tiene 66 años, y su historia empezó muy lejos del glamour de los foros, las alfombras rojas y las cámaras de televisión. Su padre era un médico originario de Parral, que también se dedicaba a la agricultura. Su madre, en cambio, era una regiomontana profundamente conservadora, aprensiva, llena de miedos y de reglas. Gaby creció dentro de una familia numerosa, rodeada de 7 hermanos, aunque con los años también le tocaría enfrentar pérdidas familiares, como la triste partida de una de sus hermanas en noviembre de 2025. Pero su infancia no fue libre, fue casi un búnker. Su madre tenía tantos temores que no les permitía ni andar en bicicleta en la calle. Imagínense el nivel de sobreprotección.
Mientras otros niños corrían, jugaban, se raspaban las rodillas y descubrían el mundo a golpes de infancia, Gabriela crecía encerrada entre advertencias, prohibiciones y miedos heredados. Y miren amigos, tan aislada estaba de ciertas cosas que no vio televisión sino hasta los 8 años, cuando la señal llegó a Delicias por aquel acontecimiento histórico de la llegada del hombre a la luna. Para muchos niños, la televisión era parte normal de la casa. Para Gaby, fue casi descubrir una ventana prohibida. Su único escape era el cine. Y ahí aparece una figura clave, su padre. Él se convirtió en una especie de cómplice secreto, el que la llevaba al cine a escondidas, el que le permitía asomarse a otros mundos, a otras vidas, a otras emociones. Mientras su madre la encerraba con miedo, su padre le abría una rendija hacia la imaginación. Entonces, mi padre era médico y agricultor y llegó ahí cuando a hacer su servicio. Pero la adolescencia le cayó como piedra. A los 13 años la mudaron a Chihuahua capital, y para Gaby, aquello fue una pesadilla. No se sintió cómoda, no conectó con la gente de la ciudad, y según ella misma llegó a decir, le parecían mamertos, payasos, demasiado hechos a una forma de vida que a ella le chocaba. Cuando el hombre llegó a la luna, llegó la televisión a Delicias. La metieron en un colegio de monjas, y ahí comenzó su rebelión. Pero detrás de esa mirada desafiante, de esa niña que empezaba a responder, a incomodarse y a no aceptar tan fácil lo que le imponían, Gabriela cargaba un secreto horrible. Uno de esos secretos que no deberían cargar los niños. Uno de esos dolores que dejan marca en el cuerpo, en la cabeza y en la forma de mirar al mundo. Gaby ha contado que sufrió agresiones innombrables desde muy pequeña. El primer agresor, según su propio testimonio, un hermano lasallista que le daba clases en sexto de primaria, aprovechándose de su posición y de la confianza que debía representar una escuela, tuvo acercamientos indebidos con ella y con otras niñas. Y hay detalles que se quedan clavados para siempre. Gabriela ha dicho que nunca olvidó la caspa que se le caía a aquel sujeto sobre el saco salesiano negro. Ese detalle, por pequeño que parezca, muestra cómo la memoria del trauma guarda imágenes raras, olores, texturas, escenas que el cuerpo no logra borrar aunque pasen los años. Lo peor vino cuando intentó contarlo, porque cuando una niña se atreve a decir que algo terrible está pasando, lo mínimo que debería recibir es protección. Y no me gustó nada. ¿No te gustó irte a Chihuahua? No, me qué? parecían muy mamertos. Pero a Gabriela, según ha contado, su madre no le creyó. Y caray amigos, ahí se abrió otra herida. Porque no solo estaba el daño del agresor, estaba también la soledad de no ser escuchada. La sensación de que su palabra no valía. El dolor de pedir ayuda y encontrarse con una pared. Eso, amigos, puede romper a cualquiera. Y en Gabriela fue sembrando algo muy fuerte. Rabia, desconfianza y una necesidad feroz de defenderse sola. Por eso, cuando años después la vimos contestona, intensa, frontal, capaz de enfrentar a directores, productores, parejas y a quien se le pusiera enfrente, hay que entender de dónde venía esa fuerza. No era pose, era supervivencia. ¿O ustedes qué piensan, amigos? Pero amigos, el horror en la infancia de Gabriela Roel no se detuvo ahí. Porque si ya estaba cañón cargar con el recuerdo de aquel hermano lasallista y con el dolor de no haber sido creída por su propia madre, la vida todavía le tenía preparada otra escena de miedo. Una de esas que explican por qué Gabriela terminó desarrollando una coraza tan dura frente al mundo. Como que no le agradaba mucho entrar a una escuela de monjas, pensaba que todas éramos muy... A los 13 años, en pleno campo de Delicias, un campesino intentó agredirla de manera terrible, tanto amigos que ni siquiera puedo mencionarlo tal cual. Gaby era apenas una niña, pero en ese momento tuvo que pensar como adulta, como sobreviviente, como alguien que sabe que un movimiento en falso puede cambiarle la vida para siempre. Y ahí, con una sangre fría e impresionante, hizo algo que revela muchísimo de su carácter. Logró distraerlo hablando con él durante horas. Lo cotorreó. Sí, amigos, como oyen, le dio conversación, lo entretuvo, le siguió el juego lo suficiente para ganar tiempo y encontrar una salida. Mientras por dentro seguramente estaba muerta de miedo, por fuera tuvo que actuar con calma, con astucia, con esa inteligencia rápida de quien no tiene más defensa que su propia cabeza. Y así logró escapar. Pero lo más doloroso es que tampoco habló. Guardó silencio absoluto, no porque aquello no la hubiera marcado, sino porque sabía perfectamente lo que podía pasar si su padre se enteraba. Mi padre nunca prefería no decir nada, ¿no? Ni comentar nada. Su papá era un norteño de temperamento fuerte,
un hombre de campo, de carácter duro, de esos que no se iban a quedar sentados escuchando una historia así sin reaccionar. Gabriela sabía que, si le contaba lo ocurrido, él podía agarrar la escopeta, irse a buscar al tipo y terminar la historia con sangre. Y ahí, una niña de 13 años quedó atrapada entre dos miedos. El miedo por lo que le había pasado y el miedo a provocar una tragedia familiar todavía más grande. Por eso cayó. Por eso se tragó el horror. Por eso aprendió una vez más que a veces las víctimas no guardan silencio porque quieran, sino porque el mundo alrededor no les ofrece una salida segura. Y como si aquello no fuera suficiente, todavía vendría el colmo de los colmos durante su etapa en la preparatoria, en Chihuahua. Gabriela estaba en un colegio religioso, un lugar que se suponía debía ser de formación, disciplina, valores y protección. Pero según lo que ella ha contado, ahí también vivió situaciones profundamente indebidas por parte de unas monjas, quienes habrían tenido contactos inapropiados con ella y con varias de sus compañeras. Imagínense ustedes el nivel de confusión, rabia y miedo, porque cuando una agresión viene de alguien que representa autoridad religiosa, el daño se vuelve todavía más perverso. No solo se rompe la confianza en una persona, se rompe la confianza en toda una institución que presume moral, pureza y cuidado, mientras puertas adentro puede esconder abusos que nadie quiere creer. Respecto a este oficio, pues puedes llegar a donde quieras, ¿no? Después. Al principio, como suele pasar tristemente, nadie les creyó. Las niñas hablaban y el mundo adulto dudaba. Las jóvenes señalaban y la institución parecía más preocupada por proteger su imagen que por escuchar a quienes estaban denunciando. Esa es una herida que se repite una y otra vez en muchas historias. La víctima carga con el miedo, mientras los poderosos cargan con el silencio. Pero con el tiempo, la verdad salió a la luz, y cuando finalmente se supo que las acusaciones eran reales, el colegio religioso quedó escandalizado. No porque el dolor de las alumnas hubiera aparecido de pronto, sino porque ya no pudieron esconderlo. Porque la fachada se agrietó. Porque aquello que se había querido tratar como exageración, mentira o imaginación de muchachas, terminó revelándose como algo verdadero. Y Gabriela Roel volvió a confirmar una lección durísima, que el peligro no siempre viene de la calle, ni de los desconocidos, ni de los lugares oscuros. A veces viene de quienes deberían cuidarte. A veces usa uniforme. A veces habla de moral. A veces se esconde detrás de una sotana, un hábito o una autoridad intocable. Por eso, cuando Gaby creció y se volvió esa mujer explosiva, frontal, desconfiada y lista para gritarle a cualquiera que intentara intimidarla, no era porque quisiera llamar la atención. Era porque desde niña entendió que la vida podía volverse amenaza en cualquier momento. Fíjate que sí, yo estaba enfocada en la danza, aunque ya actuaba. Y si nadie iba a protegerla, ella tendría que aprender a protegerse sola. Después de tantas agresiones, tantos silencios y tantas veces en que el mundo adulto le falló, Gabriela Roel quedó profundamente marcada. Porque una cosa es sobrevivir un episodio terrible y otra muy distinta es que el miedo se te quede metido en el cuerpo. En su caso, no fue solamente tristeza ni coraje, fue una sensación constante de amenaza. Gaby desarrolló un estado de alerta brutal, casi como si viviera esperando que algo malo pudiera ocurrir en cualquier esquina. Sentía que todos los hombres podían hacerle daño. Y eso, amigos, no nació de la nada. Venía de una niña que había tenido que escapar, callar, desconfiar y defenderse cuando nadie más lo hizo por ella. Así que cuando un hombre se le acercaba, aunque fuera con cariño, aunque fuera un novio intentando darle un beso, Gabriela no lo vivía como ternura, lo vivía como encierro, como presión, como peligro. Ella misma ha contado que sentía que se ahogaba, como si la cercanía física le provocara una especie de claustrofobia terrible. No era rechazo al amor, era el cuerpo recordando el miedo. Era la memoria del trauma activándose cada vez que alguien se acercaba demasiado.
Y para protegerse de las miradas morbosas en la calle, tomó una decisión que dice muchísimo de lo rota y de lo cansada que estaba. Le pidió a su madre que le comprara ropa de hombre, camisas anchas, pantalones, prendas que ocultaran el cuerpo. Quería pasar desapercibida, quería que no la miraran, quería borrar cualquier rasgo que pudiera provocar comentarios, deseos, insistencias o acercamientos incómodos. Hubo noches enteras que no podía dormir. Durante un tiempo, esa fue su armadura. No una armadura de metal, sino de tela. Ropa grande para esconderse del mundo. Pero esconderse nunca fue del todo su estilo, porque Gaby podía tener miedo, sí, pero también tenía una furia creciendo por dentro. Así que si algún tipo se le quedaba viendo de más en la calle, ella no bajaba la mirada ni aceleraba el paso, como si tuviera que pedir perdón por existir. Se volteaba furiosa y le gritaba: «¿Qué me ves, idiota?». Esa frase era mucho más que una grosería. Era una niña herida empezando a decir: «Conmigo no». Pasaron años antes de que pudiera empezar a liberarse de todo aquello. Tomó terapia durante 2 años, tratando de desenredar los miedos, la ansiedad, la desconfianza y esa sensación de persecución que le había quedado clavada desde la infancia. Pero su verdadera sacudida llegó de una forma tan extraña, tan inesperada y tan Gabriela Roel que parece escena de película. Un día, un desconocido empezó a gritarle vulgaridades en la calle. Otra mujer quizá habría seguido caminando, ignorándolo, apretando los dientes. Pero Gaby ya estaba harta. Harta del miedo, harta de los hombres abusivos, harta de esconderse, harta de sentirse pequeña. Así que se frenó en seco, se volteó y lo encaró. Y le soltó una respuesta tan directa, tan brutal y tan desarmante que el tipo no supo ni dónde meterse. Le dijo algo como: «A ver, si tantas ganas tienes, enséñame qué traes. Si me gusta, órale, si no, me burlo de ti». El acosador se puso rojo de vergüenza, se le cayó la valentía y salió corriendo. Para Gabriela, ese momento fue como romper una cadena, no porque el trauma desaparezca mágicamente de un segundo a otro, sino porque por primera vez sintió que el miedo ya no mandaba, que podía mirar de frente al agresor, que podía usar la palabra como defensa, que podía exhibir al cobarde que intentaba intimidarla. Ahí recuperó algo que le habían arrebatado desde niña: la seguridad en sí misma. Y desde entonces se hizo una promesa feroz: jamás se volvería a dejar de nadie. ¡Que mata recibe su castigo! ¡Cállese! ¡Eres tan asesina como yo! Por eso Gabriela Roel no es una mujer suave ni domesticada. No nació para quedarse callada, ni para bajar la cabeza, ni para permitir que otros decidieran por ella. Su carácter se forjó entre heridas, silencios, terapia, rabia y momentos donde tuvo que aprender a defenderse con la voz antes de que el mundo volviera a aplastarla. A los 19 años, Gabriela Roel tomó una decisión que para su familia sonaba casi como pecado mortal. Se fue de Chihuahua. Y no se fue con bendición, mariachi y maleta bien acomodada. No, se fue en camión rumbo a la Ciudad de México, junto a su amiga Lorena Villatoro, decidida a escapar del destino que sus padres ya parecían tenerle escrito: estudiar en el TEC de Monterrey, portarse bien, casarse con un niño bien de buena familia y convertirse en una señora decente, tranquila y obediente. Pero Gaby no había nacido para eso. Después de una infancia sobreprotegida, de colegios religiosos, de silencios dolorosos y de una adolescencia llena de miedo y rebeldía, ella quería otra vida. Quería mundo, quería teatro, quería libertad. Quería respirar lejos de esa mirada conservadora que intentaba acomodarla en una vitrina de niña buena. Así que agarró camino. Llegar a la Ciudad de México fue como entrar a otro planeta. Ruido, tráfico, oportunidades, peligros, artistas, hambre, sueños y esa sensación de que ahí todo podía pasar. Para una muchacha del norte, criada entre reglas, miedos y mandatos familiares, la capital era al mismo tiempo amenaza y liberación. Y fue ahí donde conoció a su primer esposo, José Falomir Morales, un ingeniero originario de Chihuahua. Con él empezó una relación que, para su madre conservadora, habría sido motivo de desmayo completo. Vivieron juntos varios años sin casarse, o como se decía antes, con todo el juicio moral encima,
vivieron en el pecado. Y claro, amigos, aquello había que esconderlo, porque la mamá de Gaby no podía enterarse de que su hija, la muchacha criada bajo reglas estrictas, estaba viviendo con un hombre sin haber pasado por la iglesia ni por el civil. Entonces, cuando la señora iba de visita, se armaba toda una operación de emergencia. José tenía que salir corriendo en su bochito, con todo y ropa, para que pareciera que ahí no vivía ningún hombre. Imagínense la escena, la madre llegando con sus ojos de inspectora moral, Gaby tratando de actuar natural, y José huyendo con sus cosas como si fuera prófugo del amor libre. ¿Qué tenías cuando te casaste? Recién cumplidos 21 años. Bien chiquita. Bien chiquita, él también. Todo para proteger la ilusión de que la hija seguía siendo una señorita intachable, cuando en realidad ya estaba viviendo su vida a su manera. Cuando finalmente decidieron casarse, el padre de Gabriela le dio un consejo lleno de colmillo. Le dijo algo así como: cásate por el civil, no por la iglesia. Yo te conozco. Al rato vas a querer estar en China o en Alemania. ¿Y qué razón tenía el señor? Porque conocía a su hija. Sabía que Gaby era inquieta, libre, impulsiva, imposible de encerrar en una sola idea de vida. Sabía que no era mujer para quedarse quieta, ni para aguantar un matrimonio solo porque la sociedad decía que así debía ser. Pero las suegras, ultracatólicas, metieron presión. Y al final terminaron casándose por todas las leyes, con todo y ceremonia religiosa, como mandaban las buenas costumbres familiares. El problema es que ni el vestido, ni la bendición, ni el papel pudieron sostener aquello por mucho tiempo. El matrimonio duró apenas un par de años. El trabajo, la distancia, los caminos distintos y esa naturaleza libre de Gabriela fueron abriendo grietas hasta que la relación se rompió. Se divorciaron y, como en todo divorcio, donde ya no queda mucho amor, hasta las cosas más absurdas se vuelven campo de batalla. No, mi madre nunca supo. Pero ¿cómo no vas a ver y qué le decías? Ella llegaba y él se iba. En su caso, el gran símbolo de la guerra fue un exprimidor de jugos. Sí, amigos, después de amarse, vivir juntos, esconderse de la mamá y casarse por presión familiar, terminaron peleándose a muerte por un exprimidor que Gabriela todavía conserva. Porque así son algunas separaciones. Uno cree que se discute por objetos, pero en realidad se pelea por orgullo, por memoria, por heridas y por no dejar que el otro se lleve la última palabra. Y como era de esperarse, la madre de Gaby casi se muere del coraje cuando supo que el matrimonio había fracasado. Para una mujer tan conservadora, el divorcio no era solamente una ruptura, era una vergüenza, una derrota, una mancha familiar. Así que le metió a Gabriela una regañada monumental, como si el matrimonio hubiera sido una obligación sagrada que ella no supo cuidar. Pero Gabriela no era de las que se quedaban atrapadas por culpa. Ya había huido una vez para vivir su propia vida. Ya había desobedecido el destino que querían imponerle. Ya había vivido en pecado. Se había casado, se había divorciado y hasta había ganado la batalla del exprimidor. Algo así. ¿Y no fue difícil para ti entonces esta separación? ¿Y fue? Sí, porque además me tenía que enfrentar, sino a toda mi familia. Y si algo terminó de forjar el carácter explosivo de Gabriela Roel dentro del cine mexicano, fue su experiencia trabajando con el legendario director Felipe Casals en El Tres de Copas en 1986. Porque Casals podrá tener un nombre enorme en la historia del cine nacional, podrá ser considerado un director de peso, de esos que muchos respetan por su obra, pero trabajar con él, según lo que Gaby ha contado, fue una auténtica pesadilla. Un infierno de gritos, control, humillaciones y exigencias que rozaban lo inhumano. Casals tenía fama de ser un hombre durísimo, controlador y especialmente difícil con las actrices, y con Gabriela no fue la excepción. Para empezar, la obligó a someterse a una dieta extrema de bailarines para bajar de peso. No era una dieta normal, ni un ajuste leve para el personaje. Era una exigencia brutal que terminó dejándola tan flaca que ella misma decía que sentía que levitaba. Imagínense el desgaste. Una actriz joven, entregada al trabajo, sometiéndose a una disciplina física tremenda para cumplir con la visión del director. Pero en lugar de recibir una palabra de reconocimiento, en lugar de que se valorara el esfuerzo, Casals decidió burlarse de ella en pleno set. Según Gaby, le soltó una frase cruel: "Ya no tienes nada, ni por delante ni por detrás". Así, con esa frialdad, como si su cuerpo fuera propiedad del personaje, como si su esfuerzo no valiera,
como si una actriz pudiera ser reducida a medidas, curvas y exigencias de un hombre detrás de la cámara. Y ahí se nota perfectamente el tipo de ambiente que muchas mujeres enfrentaban en el cine de aquellos años. Directores con poder absoluto, actrices presionadas a modificar su cuerpo y comentarios humillantes disfrazados de exigencia artística. Digo que tenía que enflacar, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me puse una dieta de bailarines, que era así como que nada. Pero Gabriela Roel no era una mujer fácil de quebrar. Podía aguantar presión, podía trabajar duro, podía entregarse a un personaje, pero lo que no iba a tolerar era que la trataran como si no tuviera dignidad. Y la explosión llegó durante una filmación en el campo de Morelos. Gaby estaba montada en un caballo salvaje, con un faldón gigante de época, tratando de hacer bien una escena complicada. No era cualquier situación, un animal difícil, vestuario incómodo, terreno abierto, presión de producción y el riesgo real de que algo saliera mal. Pero el asistente de dirección no dejaba de gritarle. Gritos y más gritos. Como si a punta de humillación las cosas fueran a salir mejor. Como si una actriz montada en un caballo nervioso pudiera concentrarse mientras le ladraban órdenes desde todos lados. Y entonces Casals también se sumó a los gritos. Ahí Gabriela llegó a su límite. No lo pensó demasiado, se bajó de un brinco del caballo, se internó furiosa en el monte y fue directo a enfrentar al director. Y frente a Felipe Casals, uno de los nombres más temidos y respetados del cine mexicano, le soltó una frase que marcó el rodaje. Usted a mí no me vuelve a gritar. No puedo hacer las cosas bien si me grita. Tómala. Porque hay momentos en los que una actriz no solo defiende una escena, defiende su dignidad. Defiende su derecho a trabajar sin ser humillada. Defiende a la niña que no fue escuchada. A la joven que tuvo que protegerse sola. A la mujer que ya había prometido no volver a dejarse de nadie. Y Casals, por más duro, por más famoso y por más autoridad que tuviera en el set, tuvo que entenderlo. A partir de ese día, según Gaby, no le quedó de otra más que respetarla y hablarle bien, porque ella le dejó claro que podía ser profesional, podía hacer su trabajo y podía entregarse a la película, pero no iba a aceptar gritos como método de dirección. Sí, di un brinco del caballo, ¿no? Y le dije, no me vuelva a gritar. Y me fui para el monte enojadísima, llorando. En 1989, Gabriela Roel tuvo una de esas oportunidades que cualquier actriz mexicana habría soñado, llegar a Hollywood. Y no llegó a cualquier proyectito perdido, llegó a Gringo Viejo, una película donde compartía créditos con dos nombres gigantes, Gregory Peck y Jane Fonda. O sea, amigos, no estamos hablando de un salto menor. Estamos hablando de entrar a una producción internacional, al lado de una leyenda masculina del cine clásico y de una estrella estadounidense con poder, fama, dinero y voz dentro del proyecto. Para Gabriela, aquello podía significar una puerta enorme. Venía de enfrentar directores duros en México, desnudos polémicos, rodajes incómodos y un cine nacional que muchas veces no sabía qué hacer con actrices intensas como ella. Entonces, aparecer en una película con Gregory Peck y Jane Fonda parecía una especie de confirmación. Gaby tenía presencia suficiente para cruzar fronteras. Y de Gregory Peck, ella guardó un recuerdo hermoso. Según se ha contado, el actor fue un caballero absoluto. De esos hombres de otra época, elegantes, atentos, con una educación que no necesitaba presumirse. En una noche helada de filmación, incluso le prestó su abrigo para que no pasara frío. Un gesto simple, pero muy revelador. Porque en un set internacional, donde muchas veces las estrellas se sienten intocables, Peck tuvo un detalle humano con la actriz mexicana. Más abajo de donde deben ir las mangas, y me enseñó muchas cosas, ¿no? Pero con Jane Fonda, la historia fue muy distinta. Ahí empezó el veneno. Según la versión de Gabriela, Jane Fonda se puso sumamente celosa de su juventud y de su belleza. Y claro, amigos, aquí entramos en un tema delicado pero muy común en Hollywood. Cuando una estrella poderosa siente que una actriz más joven puede opacarla, el ambiente se vuelve peligroso. Jane no era solamente actriz en esa película, también tenía peso como productora, y eso cambiaba todo. Porque una cosa es que una compañera de reparto se incomode, y otra muy distinta es que esa compañera tenga poder suficiente para mover escenas, alterar decisiones y afectar el resultado final. A las 2 semanas de filmación, el director Luis Puenzo le habría avisado a Gabriela que tenían que repetir todas sus escenas. ¿La razón? Según esta versión, Fonda no estaba contenta con cómo se veía Gabriela junto a ella. La presencia de la mexicana, su juventud, su sensualidad natural y su fuerza frente a la cámara habrían incomodado demasiado a la estrella estadounidense.
Imagínense el golpe. Gaby llega a Hollywood, trabaja con figuras enormes, se entrega al proyecto y de pronto le dicen que hay que repetirlo todo porque alguien de más arriba no quiere quedar opacada. Eso no es solamente una corrección artística, eso huele a lucha de egos, a inseguridad, a poder usado para proteger una imagen. Y al final, la tijera hizo su trabajo. Para que Gabriela no brillara demasiado, le recortaron casi toda su participación en el montaje final de la película. La dejaron con mucho menos de lo que había filmado, con una presencia reducida, casi como si hubieran decidido bajarle la luz para que otra estrella se viera más grande. Hace muchos años que olvidé su cara. El color exacto de sus ojos. Pero el detalle más humillante fue el de la voz. También se la doblaron. Y el pretexto, según se ha dicho, fue que su voz real sonaba demasiado sensual. Hágame usted el favor. O sea, no solo le recortaron escenas por verse demasiado joven y demasiado bella, también le quitaron la voz porque sonaba demasiado provocadora. Como si Gabriela Roel fuera un peligro completo. Por cómo se veía, por cómo se movía y hasta por cómo hablaba. Ese episodio resume muy bien lo que muchas actrices han vivido en la industria. A veces no basta con tener talento. A veces el problema es tener demasiado magnetismo frente a alguien con más poder. Y cuando una mujer joven, atractiva y fuerte, entra a un espacio dominado por una estrella que no quiere ceder terreno, la batalla no siempre se da en público. Se da en el montaje, se da en las repeticiones, se da en los cortes, se da en la voz que te quitan. Así que Gringo Viejo pudo haber sido para Gabriela Roel una gran plataforma internacional, pero terminó convirtiéndose en otra historia amarga. La del Hollywood que la dejó entrar, sí, pero no le permitió brillar demasiado. Y con esa fuerza, esa belleza recia y ese carácter de mujer que no pedía permiso para existir, Gabriela Roel terminó convirtiéndose en uno de los grandes objetos del deseo dentro de la farándula mexicana. Porque Gaby no era una belleza dócil ni de aparador. No era la típica actriz que se quedaba calladita esperando que el galán la conquistara. Tenía presencia, tenía carácter, tenía mirada de reto y una energía que podía atraer, intimidar y enloquecer al mismo tiempo. Y claro, los hombres no tardaron en caer. Uno de sus romances más comentados fue con Pedro Armendáriz Jr., quien le llevaba nada menos que 25 años. Pedro era un hombre con apellido enorme, presencia fuerte y ese aire de macho cinematográfico que venía de otra escuela. Pero también, según se ha contado, era celoso hasta el extremo. Al principio, la diferencia de edad tal vez le daba cierto sabor prohibido al romance. Él, un actor consolidado, hombre de mundo, con experiencia y carácter. Ella, joven, intensa, hermosa, con esa mezcla de rebeldía y sensualidad que no cualquiera podía manejar. Pero la pasión, cuando se mezcla con celos, se vuelve una bomba de tiempo. Y Gaby no era mujer para aguantar escenas ridículas. A la tercera escena de celos que Pedro le hizo, lo mandó a volar. Así, sin drama eterno, sin pedir permiso y sin dejar que la relación se convirtiera en jaula. Porque si algo había aprendido desde niña, era que nadie tenía derecho a vigilarla, encerrarla o hacerla sentir culpable por ser libre. Además, tú has sido muy noviera. ¿Cómo? De aquella época quedó una anécdota sabrosísima, casi de película, una borrachera histórica con tequila junto a Jane Fonda. Según se ha contado, la cosa se puso tan intensa que Pedro Armendáriz Jr. tuvo que cargar a la estrella de Hollywood hasta su habitación porque ya no podía caminar. Imagínense esa postal, amigos. Gabriela Roel, Pedro Armendáriz Jr. y Jane Fonda, entre tequila, excesos, risas y una noche que seguramente nadie terminó recordando con demasiada claridad. Pero Pedro no fue el único hombre que cayó rendido ante Gaby. También tuvo un apasionado amorío con Eduardo Palomo. Y aquí el chisme se pone todavía más sabroso, porque ocurrió en medio de uno de sus tantos truenes con el director de cine Alberto Cortés. Gaby no vivía amores tibios. Lo suyo parecía siempre moverse entre la pasión, el arrebato, el rompimiento y el regreso. Con Alberto Cortés vivió 7 años de una relación profundamente tormentosa. Se amaban, se peleaban, terminaban, volvían, se alejaban y regresaban otra vez. Según se ha contado, rompieron y volvieron al menos 5 veces, principalmente por los celos enfermizos de él. Y otra vez aparece el mismo patrón. Hombres fascinados por Gaby,
pero incapaces de soportar su libertad. Porque Gabriela podía amar intensamente, pero no estaba dispuesta a convertirse en propiedad de nadie. Podía entregarse, pero no aceptar vigilancia. Podía vivir una historia fuerte, pero no dejar que la consumieran los reclamos y la posesión. Por eso sus amores tenían tanto fuego, y por eso también terminaban quemando. En medio de esas idas y vueltas con Alberto Cortés, apareció Eduardo Palomo, un hombre joven, atractivo, carismático y con una energía completamente distinta. Aquel romance tuvo sabor de pausa prohibida, de respiro, de pasión encontrada en medio del caos. Gaby, que ya estaba acostumbrada a relaciones intensas, vivió con él una historia que aumentó todavía más su leyenda de mujer deseada, libre y difícil de retener. Imagínate con un hombre como... Y a Hernán es el que más es celado, ¿eh? Sí, aquí lo puedo decir. Y como si faltara otro nombre en la lista, también estaba Luis Felipe Tovar. El actor, según se ha contado, vivió eternamente enamorado de Gabriela Roel. Le rogaba que fuera su novia. Insistía, la buscaba, la quería, pero ella nunca le hizo caso. Tal vez porque no lo veía así, tal vez porque no quería complicarse, tal vez porque Gaby, cuando no sentía esa chispa peligrosa que la movía, simplemente no se dejaba convencer. Así era ella, una mujer capaz de despertar pasiones enormes, pero también de poner distancia cuando algo no le nacía. Una actriz que podía tener a hombres importantes suspirando por ella, pero que no se entregaba por presión, ni por insistencia, ni por conveniencia. Gabriela Roel vivió amores intensos, prohibidos y tormentosos, sí, pero también vivió esos amores desde su propia ley. No aceptaba celos absurdos, no soportaba control, no se quedaba donde sentía que la querían encerrar. Porque Gaby podía enamorarse, podía perderse en una pasión y podía entrarle al fuego sin miedo. Pero si alguien intentaba apagarla para quedarse con ella, lo mandaba directo al olvido. Cuando Gabriela Roel se cambió a TV Azteca para protagonizar Con toda el alma junto a Andrés García, muchos pudieron haber pensado que aquello sería una gran oportunidad. Una nueva televisora, un protagónico fuerte, un galán legendario al lado y la posibilidad de entrar a otra etapa de su carrera. Pero lo que encontró fue un set que, según se ha contado, parecía más zona de peligro que foro de televisión. Porque Andrés García no era precisamente un hombre fácil. Tenía fama de galán explosivo, temperamento fuerte, carácter indomable y una manera de moverse por la vida como si todavía estuviera dentro de una película de acción. Pero en esa producción, las cosas llegaron a niveles que hoy suenan francamente alarmantes. Según los relatos de Gaby, Andrés estaba completamente descontrolado. Cargaba armas reales y sacaba la pistola en las locaciones como si aquello fuera parte normal del ambiente de trabajo. Imagínense, amigos, estar grabando una telenovela, aprendiendo diálogos, cuidando marcas de cámara, peinado, vestuario y emoción dramática, mientras el protagonista anda con un arma como si estuviera en pleno duelo del viejo oeste. Por eso, dentro del equipo, comenzaron a llamar de broma a la telenovela Con toda el alma. Pero la broma escondía miedo real. El momento más aterrador ocurrió cuando Andrés García tuvo un altercado con el actor Pepe Alonso en el jardín de la locación. Y ahí, según esta versión, la situación se salió por completo de control. Al puro estilo de los pistoleros de película, Andrés habría empezado a dispararle cerca de los pies a Pepe Alonso. Así como lo oyen. No era utilería, no era actuación, no era una escena ensayada, era pánico verdadero. Esto que hicimos ahorita de disparar ya, ¿es legal, es ilegal? Me vale madre. El elenco femenino y parte del staff tuvieron que tirarse pecho tierra en el jardín, aterrados de que una bala perdida pudiera alcanzar a alguien. Imagínense a las actrices, maquilladas, vestidas para grabar, tiradas en el pasto no por una indicación del director, sino por miedo a perder la vida en una locación de telenovela. Eso ya no era drama televisivo, era locura. Y en medio de ese caos, de ese ambiente intenso y peligroso, Gabriela también vivía una de las historias más importantes de su vida.
su amor por Hernán Vera. Hernán fue para muchos el gran y verdadero amor de Gabriela Roel, un cineasta venezolano con una vida tan dura y extraordinaria que parecía personaje de novela. A él le decían la bestia, porque cuando tenía apenas 6 años le brotó un tumor óseo que le dejó el rostro desfigurado y chueco. A ella, por supuesto, le decían la bella y la bestia, pero no como cuento infantil. Lo suyo era una historia de amor adulta, extraña, profunda y completamente fuera de los moldes de la farándula superficial. Hernán no era el galán de revista ni el hombre bonito que muchas esperarían ver junto a una actriz como Gaby, pero tenía algo que para ella valía mucho más: inteligencia, sentido del humor, profundidad y una libertad emocional que no la asfixiaba. Además, Hernán cargaba una historia impresionante. Había sido exguerrillero y había pasado 13 años metido en la guerra de El Salvador. Era un hombre marcado por la vida, por la lucha, por la violencia real, por experiencias que nada tenían que ver con los celos tontos de algunos galanes de televisión. Y quizá por eso Gaby se enamoró tanto de él, porque no la celaba. Hernán Vera lo conocí haciendo un comercial. Después de haber vivido hombres posesivos, escenas de control y romances tormentosos, Hernán representaba otra cosa. Un amor menos superficial, un hombre que la veía más allá del cuerpo, más allá de la belleza, más allá del deseo de poseerla. Con él, Gabriela pudo sentirse libre, sin tener que pelear a cada rato por su independencia. Durante las grabaciones de Con toda el alma, Gaby quedó embarazada de su hija Sofía a los 35 años. Y como si todo en su vida tuviera que venir acompañado de anécdota absurda, en esa telenovela interpretaba a una sirvienta de cabello largo, pero ella traía el pelo cortito por una obra de teatro. La solución de producción: pegarle con cera una cola de caballo artificial que, según se ha contado, había usado Sonia Infante en una película. Pero el verdadero relajo venía con la entrada de la telenovela. Gabriela aparecía desnuda dándose un clavado en un borbotón de agua. Cada vez que se lanzaba, la dichosa cola de caballo se le caía y tenían que volver a pegársela con cera, una y otra vez. Y mientras tanto, los camarógrafos bajo el agua tenían asiento de primera fila para aquel espectáculo. Así era el mundo de Gabriela Roel: un embarazo en plena grabación, una cola prestada que no aguantaba el clavado, camarógrafos encantados con la escena, un Andrés García desatado con armas reales en el set y al mismo tiempo un amor profundo con un hombre al que llamaban la bestia, pero que terminó dándole una calma que otros hombres guapos jamás pudieron darle. El nacimiento de Sofía, la hija de Gabriela Roel, fue tan caótico que parece escrito por un guionista con ganas de torturar a la protagonista. El día del parto, el 17 de abril de 1996, Gaby casi no llega al hospital. La Ciudad de México hizo de las suyas con ese tráfico infernal que no respeta ni dolores, ni urgencias, ni bebés en camino. Gabriela iba desesperada, sintiendo que el tiempo se le venía encima, atrapada en el periférico, con la angustia de que su hija pudiera nacer ahí mismo, en medio de coches, claxones y desesperación. Imagínense la escena: una actriz que había enfrentado directores violentos, desnudos polémicos, amores tormentosos y hasta un set donde Andrés García sacaba armas, ahora estaba a punto de parir en pleno caos chilango. Es una mujer hermosísima. Cuando éramos jóvenes yo estaba, pero babeaba cada vez que la veía. Cuando por fin llegó al hospital, la locura no terminó. Según ha contado, los médicos y el anestesista estaban tan distraídos viendo el clásico de fútbol entre Chivas y América que tenían un monitor encendido en pleno quirófano mientras ella daba a luz. Así como lo oyen, amigos. Mientras Gabriela estaba en uno de los momentos más importantes, vulnerables y dolorosos de su vida, el personal médico tenía media atención puesta en el nacimiento de su hija y la otra media en el partido. Y por si eso fuera poco, todo ocurrió tan rápido y tan mal acomodado que Gaby se rasgó
y terminaron cosiéndola prácticamente sin anestesia, porque ya no había tiempo para nada. Aquello no fue un parto bonito de revista, fue una batalla. Pero de esa batalla nació Sofía, la hija que marcaría para siempre el lado más tierno, más feroz y más protector de Gabriela Roel. Con Hernán Vera, padre de Sofía, Gaby vivió una historia muy particular. Años después, se separaron de una forma libre, sin escándalo barato y sin esa guerra de egos que tantas veces destruye a las parejas del medio. Pero jamás se divorciaron, según ella, por flojera. Así, con esa manera tan suya de decir cosas enormes como si fueran cualquier cosa. Y aunque la relación cambió, el cariño profundo permaneció. Cuando Hernán enfermó gravemente, Gabriela lo cuidó con una devoción impresionante durante su larga y dolorosa agonía. Ahí ya no importaban las diferencias, ni las separaciones, ni los papeles firmados o no firmados. Importaba el amor que había existido, la historia compartida y la hija que los unía. Cállate, porque yo no me quería embarazar. Pero bueno, yo era la protagonista de la telenovela. Gaby estuvo ahí, acompañándolo hasta el final, demostrando que su forma de amar podía ser libre, sí, pero también profundamente leal. Pero el golpe más desgarrador de su vida todavía estaba por llegar. Cuando Sofía era apenas una niña, fue atropellada por un auto afuera de su casa en Coajimalpa. El impacto fue brutal, tan fuerte que la pequeña estuvo a punto de perder una pierna. Y ahí, Gabriela Roel dejó de ser actriz, figura pública, mujer fuerte o personaje de escándalos. Se convirtió simplemente en madre. Una madre aterrada. Una madre al borde del colapso. Una madre viendo a su hija en una cama de hospital enfrentando una posibilidad que ninguna madre quiere escuchar. Gaby no se despegó de ella ni un segundo. Se quedó junto a su cama, cuidándola, vigilándola, sosteniéndola, tratando de que el miedo no la devorara por dentro. Porque si algo podía romper a Gabriela, no era un director gritón, ni un romance tóxico, ni una crítica, ni un escándalo. Era ver sufrir a su hija. Después de aquel accidente, la actriz quedó desesperada y aterrada por el tráfico de México, por el caos, por la sensación de que una ciudad entera podía volverse amenaza en cualquier momento. Así que tomó una decisión fuerte: llevarse a Sofía a Miami mientras ella trabajaba en Telemundo. Pensó que allá estarían más tranquilas, más seguras, lejos del ruido, del peligro y del miedo que le había dejado aquel atropellamiento. Un ser del cual maravillosa Sofía Vera Reyes. Pero la vida volvió a demostrarle que no todo se arregla cambiando de país. Sofía no se adaptó a la soledad de Estados Unidos. Extrañaba México, extrañaba su entorno, extrañaba a su padre y terminó prefiriendo regresar con Hernán. Para Gabriela fue otro golpe difícil: querer proteger a su hija y darse cuenta de que protegerla también significaba respetar lo que ella necesitaba emocionalmente. Gaby regresó poco después, cuando se enteró de que su propio padre estaba gravemente enfermo. Pero el destino volvió a llegar tarde y cruel. Cuando ella llegó, su padre ya había fallecido. Pero si la vida de Gabriela Roel ya venía cargada de dolor, rebeldía, desnudos polémicos, amores tormentosos, sets peligrosos y tragedias familiares, en 2011 estalló una de las bombas más escabrosas de su carrera. Y esta vez no venía de un director gritón, ni de un romance viejo, ni de una anécdota de camerino. Venía de Manuel Paulín, un actor mucho más joven que ella. Según se contó en aquel momento, Paulín tenía 35 años cuando Gabriela ya rondaba los 51. Y aún así, entre ellos habría existido un romance secreto de 2 años.
Una relación escondida, intensa, desigual en edad, cargada de pasión y, según la versión de él, también de celos, control y violencia. Pauline no se guardó nada. Aseguró que Gabriela Roel era una mujer de celos extremos, que podía ponerse violenta y que incluso llegó a agredirlo físicamente. También afirmó que, cuando la relación terminó, ella habría usado su poder y sus contactos para sacarlo de la telenovela Huérfanas y cerrarle puertas con productores del país. En México, la señora Gabriela Roel, eso es indudable. Y claro, amigos, ahí el chisme ya estaba fuerte. Porque una cosa es terminar mal con una pareja y otra muy distinta es acusar a una actriz reconocida de mover influencias para perjudicarte profesionalmente. En el medio artístico, donde todos dependen de llamados, productores y recomendaciones, una acusación así puede sonar como sentencia de muerte laboral. Pero lo verdaderamente turbio llegó años después, en 2018. Manuel Paulín denunció penalmente a Gabriela Roel por señalamientos gravísimos: secuestro exprés, robo y extorsión. Según su versión, unos sujetos lo habrían asaltado y golpeado en la calle mientras le advertían: «Tú no sabes con quién te estás metiendo». También afirmó que le destrozaron el coche, que recibió amenazas anónimas y que, finalmente, lo subieron por la fuerza a un auto para pasearlo por cajeros automáticos, vaciarle las tarjetas y después desvalijarle la casa, llevándose hasta los muebles. Así como lo oyen, una acusación digna de nota roja. Pauline atribuyó todo ese infierno directamente a Gabriela Roel. La señaló como la mente detrás de aquellas agresiones y dijo que su tormento venía de la relación rota con ella. Pero aquí hay que decirlo con claridad. Gabriela no fue procesada por la justicia y prefirió guardar absoluto silencio sobre esta escandalosa demanda. Y ese silencio dejó más preguntas que respuestas. ¿Era una acusación verdadera? ¿Era una venganza de un ex despechado? ¿Era una historia de poder, celos y miedo? ¿O fue otro capítulo oscuro de una relación que se salió de control y terminó convertida en guerra pública? Porque además, yo sufrí agresiones desde Delicias. Lo cierto es que, para la imagen de Gabriela, el golpe fue tremendo, porque hasta ese momento su historia podía contarse como la de una mujer fuerte, rebelde, sobreviviente, apasionada y frontal. Pero con las acusaciones de Pauline apareció una sombra mucho más pesada, la de una mujer señalada por delitos graves, aunque nunca condenada. Y aún así, Gabriela siguió. Porque si algo ha demostrado a lo largo de su vida es que no se cae fácil. Hoy, en pleno 2026, a sus 66 años, Gabriela Roel continúa activa y vigente. La indomable chihuahuense sigue trabajando, sigue apareciendo, sigue caminando con esa seguridad de mujer que ha atravesado demasiadas tormentas como para pedir permiso. Actualmente participa en la serie Lobo, Morir Matando, interpretando a Berta Castaño. Y eso confirma que, pese a los escándalos, las polémicas y las sombras de su historia, Gabriela no ha sido borrada del mapa. Sigue ahí, con oficio, con presencia y con esa personalidad que no se fabrica en una escuela de actuación. Además, en años recientes se anotó un golazo inesperado como compositora. Lo que comenzó como un simple diálogo que escribió para la bioserie de Lupita D'Alessio, Hoy voy a cambiar, donde ella interpretó magistralmente a la leona dormida, terminó convirtiéndose en un éxito musical reciente de Lupita. Y eso, amigos, demuestra que Gabriela no solo actúa, también escribe, observa, siente y tiene una manera muy poderosa de convertir la vida en palabra. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Que no puedo tener un accidente o qué? Sin cirugías exageradas, sin poses de diva intocable y sin andar aparentando una juventud que no necesita presumir, Gaby sigue caminando libremente por las calles de México. Se siente orgullosa de que, a pesar de todo lo vivido, el pueblo la siga reconociendo, queriendo y recordando por algo que no se compra: autenticidad. Porque Gabriela Roel no ha sido perfecta. Ha sido intensa, explosiva, contradictoria, apasionada, frontal y polémica. Ha cargado heridas de infancia, ha enfrentado abusos, ha vivido amores difíciles, ha trabajado con directores complicados, ha visto armas en un set, ha parido entre caos, ha sufrido por su hija, ha cuidado a un gran amor en su agonía y también ha sido señalada en un escándalo criminal que quedó flotando como una mancha incómoda en su historia. Pero si algo queda claro es que Gabriela nunca fue una mujer tibia, nunca fue de las que bajan la mirada, nunca fue de las que se dejan escribir la vida por otros. Ahora dime tú,
¿Crees que Gabriela Roel es una sobreviviente indomable que ha sido injustamente marcada por el escándalo? ¿O piensas que detrás de tanta fuerza también hay sombras que nunca se han aclarado del todo? Déjame tu opinión en los comentarios, porque esta historia tiene de todo. Infancia bajo llave, abusos silenciados, rebeldía, desnudos censurados, Hollywood, celos, armas, tragedias familiares, denuncias escabrosas y una mujer que, para bien o para mal, jamás pasó por la vida de puntitas. Y si te gustan estas historias donde las actrices muestran no solo el glamour, sino también las heridas, los secretos y los escándalos que cargan detrás de cámaras, no olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video. Porque aquí, en Tutoriales Gerberín, contamos la farándula como es. Con drama, con veneno, con dolor y con todo eso que muchas veces se queda escondido.